Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a seguir viendo el Día del Señor. ¿En qué sentido? En el sentido de ver lo que tiene que entenderse ahora, cómo es que nació esto de la celebración, sobre todo de la Navidad. Pero también hay otras cosas que tienen que ver con la Navidad, la Cuaresma, el Día de Resurrección, que supuestamente es de la resurrección del Señor Jesucristo, que no es resurrección del Señor Jesucristo lo que se celebra, sino una resurrección de una diosa antigua. Vamos a ver esto. Yo tengo un resumen aquí en mi libro y voy a leerlo tal como lo escribí hace tiempo. Entonces espero que en la gracia del Señor nos permita pues continuar con este tema. Estoy aquí en el Parque Las Vegas. Así que espero que este fondo esté bonito para poder tratar el tema. Veamos. Dice, origen mitológico de gobiernos teocráticos en la antigüedad. La Biblia muestra algo muy especial que ocurrió cuando el hombre comenzó a establecerse sobre la tierra y está en el hecho de que apareció el primer rey que gobernó sobre ellos. Ese es el primer rey, Nimrod, Génesis 10:8. Este hombre, según algunas tradiciones y mitos antiguos, terminó casándose con su madre, de nombre Semíramis, quien siguió reinando una vez que él fue muerto debido en gran parte a la tiranía que ejercía sobre sus súbditos. En esta parte quiero aclarar una cosa. Según algunos escritos rabínicos, obviamente antiguos, Set, el hijo de Adán, fue el que mató a Nimrod, y luego dice que esparció sus pedazos del cuerpo por toda la tierra para dar por terminada la tiranía de este Nimrod. Pero según los escritos antiguos, no. Y lo que supuestamente debe terminar ahí no terminó ahí. Dice, para justificar el hecho a continuar con su línea de gobierno, ella fue, meses después, y tuvo intimidad sexual con uno de los sacerdotes, llegando a concebir y dar a luz un niño a quien llamó Tamuz. Al mismo tiempo, también para ocultar ese adulterio, obviamente, inventó la historia de que había sido su marido muerto quien la había fecundado con un rayo de luz, pues él, dijo ella, habría resucitado en la figura del sol con el nombre de Shamash o Tammuz, Utu entre los sumerios. Y de esta manera se dio comienzo al culto solar en la antigüedad. Entonces el culto del sol nació ahí. Ahora, este niño Tammuz nació un 25 de diciembre. De ahí que después se dio el nacimiento de todos los dioses antiguos en esa fecha. Nacimiento del dios babilónico, el dios de antigüedad del sol egipcio, el dios sol griego, dios sol romano, todos esos dioses, todos el 25 de diciembre. Ahí fue cuando nació la celebración del 25 de diciembre. Este niño vivió hasta los 40 años, ya cuando era hombre, obviamente hombre de 40 años, cuando fue atacado por un jabalí salvaje quien lo mató. Su madre entonces guardó un luto de 40 días, o sea, terminó por ser llorado un día por cada año de vida que tuvo él. Podemos ver esto en Ezequiel 8:14. Y enseguida se festejaba la resurrección de ella como diosa de la fertilidad en un día domingo, como veremos enseguida. Entonces se supone que este niño, el Tamuz, era hijo de el sol, el supuesto Nimrod que se resucitó, ahora es el Nimrod, ¿no es cierto? Es el sol. Se supone que este niño Tamuz entonces, si era un hijo de dioses, debía haber vivido para siempre. Entonces ahí es donde nace la idea de que este Tamuz entonces era un dios, un hijo de dioses, y entonces ahí vienen las celebraciones, mejor dicho, los gobiernos teocráticos de la antigüedad. Entonces el faraón, ¿qué tenía? La idea también de que él era hijo de dioses y por eso él tenía la divinidad sobre su cabeza para gobernar Egipto. Lo mismo los incas tenían la divinidad del Inti, el dios del sol, de ellos. Y así con todas las naciones de la tierra se gobernaron por ese principio. Ya. Semíramis logró con todo esto justificar con supuestos derechos divinos no solo su reinado, sino que también abrió la puerta para que cada nación y cultura posteriormente también pudiera justificar el tipo de gobierno teocrático que un hombre deseara imponer sobre los demás. Vemos tales casos de reinado por divinidad en todas partes del mundo y en todas las épocas. Faraones en Egipto, mito de Osiris, Isis, Horus. Emperadores en Japón, Himu, diosa Amaterasu. El Inca, o sea, el rey de los incas, el Inca era el Inca, el rey entre los incas, Inti, Mama Manco Cápac y Mama Olio, etc.
A todo esto se añade el hecho de que cuando Semiramis murió, seguramente los mismos sacerdotes y gobernantes que se creían con derecho al trono inventaron la historia de que un huevo gigante cayó del cielo sobre el río Éufrates. Miren. Los peces, al darse cuenta de ello, acercaron el huevo hacia la orilla. Las palomas se posaron enseguida encima de este para incubarlo, hasta que nació nuevamente ella, rompiendo su cáscara, resucitada ahora un primer domingo del equinoccio invernal como diosa de la fertilidad con el nombre de Astoret o Ishtar, semejante a su dios esposo Sol. Se entiende pues entonces el verdadero origen de algunas cosas que hemos estado celebrando hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Veis? Hay que pasar la página con una chulla mano. Estamos celebrando por ignorancia y obviamente no enseñan en alguna parte de las escrituras, Vemos muy claramente el paralelismo entre ellas. Primero, el origen del culto al sol, dice, prohibido por el Señor. Y con ello, nacimiento divino de Tamuz, un 25 de diciembre. Lo otro, 40 días de llanto por Tamuz seguido del domingo de resurrección de su madre como la diosa Ishtar o Astarot. Y origen del culto a la Astoret babilónica, luego la Isis egipcia, la Venus griega, etc. Entonces tenemos algunas consecuencias de esto, ¿no es cierto? Las culturas antiguas entonces adoraban a un dios sol, también adoraban a una diosa supuestamente, entonces de ahí nació esto de los dioses, sobre todo por el dios sol, el padre de los dioses, ¿no es cierto? Entre los griegos era Zeus, ¿cierto? Era lo mismo que Júpiter entre los romanos. Entonces hay un dios que es el dios, digamos, que es el padre en general, desde la creación, como quiera decirlo, ¿ya? Y debajo de ellos hay un montón de dioses. Pero también siempre las culturas antiguas han tenido culto a diosas antiguas. Entonces la Virgen María, ¿qué es ahora? Es una diosa a la cual adoran los católicos, pero viene de la adoración a estos dioses antiguos. Lo único que han cambiado son los nombres, nada más. Antes se adoraba a Venus, a Isis, según las culturas, ¿no es cierto? Isis en Egipto, y así. En Persia tenían sus dioses, etc. Lo único que cambiaron son los nombres de los dioses, nada más. Ya vamos a ver en la Biblia lo que dice. Ahorita voy a ver las consecuencias, lo que anoté aquí de las consecuencias de esto. Supuesto nacimiento de Cristo, un 25 de diciembre. La cuaresma, 40 días del miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Se supone que es un tiempo de ayuno, de reflexión, de limosnas, de rezos entre los católicos. El domingo de resurrección de Jesús, que supuestamente es el domingo de resurrección de Jesús. El otro, el culto a Ishtar, la diosa del cielo. Esto está en Jeremías 44 y vamos a verle. Posteriormente, la Virgen María. Miren, la diosa del cielo, lo único que cambiaron es la diosa del cielo que nombra Jeremías. Ahora se llama la Virgen María. Derivado también en la celebración del Día de la Madre. Lo siguiente es lo más grave, anulación de las fiestas judías por orden de Constantino a partir del concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, como una forma de unificar política e ideológicamente su vasto imperio en una sola religión. Tomó cultos paganos como bases con aspectos también sacados del cristianismo primitivo en lo que se terminaría siendo la Iglesia Católica Romana. Celebración del culto en domingo en lugar del sábado, que es de los judíos obviamente. Celebración de la Navidad, culto a la Virgen María, Cuaresma y Domingo de Resurrección es básicamente lo que tratamos aquí, entre otras cosas. También debe entenderse que misa, por ejemplo, lo que dice en misa, eso significa en el original sacrificio de niños. Eso es lo que hacían antes los antiguos, habían sacrificios de niños. Eso es lo que Dios les prohibió a los israelitas que hicieran, que siquiera preguntaran ni pregunten nada de cómo hacen los dioses, cómo festejan ellos a sus dioses, cómo celebran a sus dioses. Eso les prohibió a los israelitas que hicieran ahí en la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Pero ellos justamente eso que el Señor les dijo, que les prohibió, que no pregunten cómo festejan y celebran a sus dioses, y ellos fueron a hacer justo lo que Dios les dijo que no celebren y no hagan. Vamos a ver en la Biblia entonces algunas cosas. Ezequiel 8, 15, 16. Ezequiel 8 al 15, 16. Aquí está. Dice, esta es la visión que Dios le dio a Ezequiel dentro del templo.
Él le llevó en el espíritu y le hizo ver lo que pasaba en el templo de Jerusalén en ese tiempo. Entonces era una contaminación tremenda, que metieron dioses ajenos extraños en el templo de Jerusalén. O sea, adoraban a dioses extraños, al sol, a la luna y a la reina del cielo. Miren lo que dice en esa visión que tuvo Ezequiel y que Dios les llevó al templo en Jerusalén. Dice el 16, el 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Mira, dando la espalda al templo de Jehová, qué brutos. Y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Mire, adoraban al sol postrándose hacia el oriente. No tengo más aquí. Sí, tenía otro de Ezequiel. ¿Dónde tengo Ezequiel? Ahí, ¿dónde está eso? No lo encuentro. Vamos el siguiente, porque si no va a perder el tiempo aquí. Job 31, 26 y 28. Job 31, 26 y 28. Job 31, 26 y 28. Dice, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, esto también será maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Eso dice Job. Está hablando de la adoración al Dios Sol, que en ese tiempo era normal. Entonces, si yo hubiera mirado a la luna, eso sería ¿qué? Dice, maldad juzgada. Y porque habría negado al Dios soberano. Deuteronomio 17, 2 al 5. Dice, mire cómo juzga Dios el caso de esto de la adoración pagana. Mire, cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, o sea, las estrellas, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Mira, Dios les llama